Paz, amados hermanos edificados en la palabra, que Dios les bendiga y les guarde en los diferentes países o ciudades. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón. Y a nuestros hermanos oyentes, que Dios les bendiga y que sea nuestro Dios guiando sus vidas en los diferentes países. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Amados hermanos, tenemos un tema muy hermoso para reflexionar, con una advertencia para cada uno de nosotros. Antes de comenzar este tema, en este estudio de la palabra de nuestro Dios, les invito a que hagamos una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te doy gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, por el privilegio que me da de estudiar su palabra en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios. También te pido el perdón por nuestras faltas, Padre. Perdóname y ayúdame a seguir adelante, Señor. Gracias, Señor. También te pido, Señor eterno, la bendición para cada hermano, para cada oyente donde se encuentre. Que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. También te pido, Señor, en este momento, que tú me dirijas, Padre, en este estudio de tu palabra. Que sea usted bendiciéndolo desde un principio hasta un final. Gracias, Señor eterno. Y ayúdanos, Padre, a entender cada una de ellas, bendito Dios. Gracias, Padre, porque nos ha guardado de tantos peligros y nos ha apartado de las cosas de este mundo. Gracias, bendito Dios. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El eslogan mensual, las obras de la carne. Viviendo o huyendo de ellas. Estamos en la segunda semana, hoy jueves 12 de enero del 2023, y su tema, pecados por falta de amor. Y el tema que nos corresponde para este día, disensiones. Y les invito a que me acompañen a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 10, que nos dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este tema, miraremos las dos caras de las disensiones. La Biblia habla de las disensiones entre hermanos y la necesidad que así sea. 1 Corintios 11:19. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Pero también es necesario saber que la disensión es tan peligrosa que puede atraer a muchos males. Quizás no le hemos puesto la atención necesaria, pero si reflexionamos un poco, el apóstol Pablo menciona la palabra disensión como una obra de la carne. Pablo se refiere al hecho de que cuando somos débiles de carne, solo queremos satisfacer deseos, disentir, puede llevar a distanciarnos de los demás. Cuando nos enfrascamos en posturas propias y banales, creando chismes y enemistades. Tan peligroso es este hecho que por disensiones se ha llegado a fracturar la iglesia. ¿Cuántas iglesias están divididas por este hecho de las divisiones? Cuando no hay acuerdo entre el uno y el otro. Tomemos en cuenta este tema como una advertencia, ya que Dios nos ha llamado a unir y no ser causa de divisiones. Disensión, falta de acuerdos entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación o una disensión o una opinión. Este es el significado de disensión, que no hay acuerdos entre dos o más personas. La Biblia nos habla de las disensiones entre hermanos y de la necesidad que así es. 1 Corintios 11:19.
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Disensiones es la traducción aquí del vocablo griego, airesis, del cual viene nuestra palabra herejías, secta. Hechos 5:17 nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Según el contexto, la discusión que se tenían era por la circuncisión, porque los fariseos pedían que se circuncidaran todo aquel que se llegara al pueblo de Dios. Pero ya había venido el Señor Jesucristo y entonces para ese entonces ya no era necesario la circuncisión, porque la circuncisión tenía que ser del corazón. Y por esto era la discusión de los fariseos. Pero el uso de este contexto, de esta palabra, se conforma con la palabra divisiones. En el verso 18, el Señor hace conocer desde tiempos antiguos escisma y apunta a bandos distintos en la iglesia en Corinto, debido a diferentes pensares carnales. Pablo nos dice que es preciso que haya el mismo sentir en el que dijo Jesús. Es necesario que vengan tropiezos. Mateo 18:7. Es preciso o necesario en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran un buen efecto. Es saber la revelación y declaración de quienes vayan a sobresalir al ser hallados, aprobados en la vista de Dios, en el conflicto con el error doctrinal o con la carnalidad de actuar. Es preciso o necesario porque el conflicto entre la verdad y el error siempre va a revelar quién es quién respecto a conducta aprobada o desaprobada. Dios aprueba a los que hacen su voluntad en el conflicto, pues habrá quienes promoverán lo propio suyo y quienes insistirán en retener la forma de las sanas palabras, según nos dice 2 de Timoteo 1:13. El conflicto o crisis siempre hace la revelación. En Corinto, los que harían lo que Pablo mandaba se verían claramente como aprobados por Dios y los demás como condenados. Son los que no heredarán el reino de Dios, los que practican estas cosas: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Por estas cosas o semejante a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por estas cosas es que hay un peligro. Tomemos en cuenta esta advertencia, ya que Dios nos ha llamado a unir y no ser causa de división. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer esta cita bíblica de 1 de Corintios, capítulo 1, del verso 10 al 17, que nos dice así: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo,
Otro, yo soy de Apolo, el otro dice, yo soy de Cefas, y el otro dice, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Cayo. También bauticé a los de la casa de Estefana. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. El apóstol Pablo aborda el primer problema de la iglesia de Corinto en divisiones. La iglesia no puede estar dividida. Los hermanos de esta iglesia estaban divididos en facciones, lo que producía muchos problemas entre ellos. ¿Cuál era la causa? Algunos decían seguidores de Pablo, otros decían seguidores de Apolo y de Cefa o de Cristo. Y esto mismo está pasando en nuestras congregaciones, que endiosan al pastor, al diácono, al ministro o ciertos grupos. Cuando estamos en la iglesia, pues hay grupos que están divididos. Un grupito es con el uno y el grupito con el otro, y así uno se ve feo, porque deberíamos de ser un solo rebaño, porque somos el cuerpo de Cristo. Y vemos cuando hay reuniones de trabajo, nunca se ponen de acuerdo y hay alegatos, y por eso vienen las divisiones. Y cuando la iglesia se divide y el grupo que no está de acuerdo se van y se congregan en otro lugar, estos nunca crecen como iglesia, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Demos gracias al Señor por cada hombre fiel que obedece, que ha provisto para servir y edificar a su pueblo. Pero debemos guardarnos de no hacer ídolos de ellos. Son hombres falibles, limitados, pecadores y necesitados de gracia, como cada uno de nosotros. Cuando lo que gobierna nuestro corazón, nuestra manera de pensar, son conceptos y preferencias humanas, estamos lejos, pero muy lejos de la unidad a la que Jesús llama a los suyos. Pablo les pide que tengan todos un mismo sentir, un mismo parecer. La iglesia del Señor es una, Efesios 4, 5 y 6. Un verdadero hombre de Dios siempre te apuntará a Cristo y no a sí mismo. La disensión es tan peligrosa que puede atraer a muchos, porque es una obra de la carne. Son muchas disensiones, mucho enojo, pleitos, rivalidades, y cuando hablamos de disensión, es lo mismo de división. Tiene el mismo significado, es una obra de la carne. Ya no es el Espíritu de Dios que actúa, sino la obra de la carne, por la falta de madurez o falta de amor. Y en todas las ciudades, en cada una de ellas, hay más de 2 iglesias divididas. Por falta, por desacuerdos, porque son impulsados por el egoísmo, soberbia, rivalidades. La división es cisma, que en el contexto de nuestro pasaje de hoy, esto significa que no debería haber heridas abiertas o fracturas de la iglesia. ¿Cómo sucede esto? Es cuando luchamos chismeando, criticando o sostenemos sentimientos de amargura.
celos, discordia, desprecio. Pablo nos instruye a que debemos estar de acuerdo el uno con el otro y estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él quiere decir que los creyentes no deberíamos estar en opciones directas el uno con el otro, de modo que la unidad esté rota. Y la discordia y la pelea son el resultado de división, tanto en las congregaciones como en las familias, en la iglesia, en las divisiones y enemistades y en las familias. Las divisiones son el resultado fatal. Hay muerte. ¿Y qué decir? En los trabajos hay mucha discordia, muchos desacuerdos, los celos y la envidia, los pleitos, enemistades. Hay enemistades a largo plazo, mueren siendo enemigos, nunca llegaron a un acuerdo. Si son no conocidos o no conocedores de Dios. En los hogares no hay acuerdos. El padre de familia discute en la crianza de los hijos. Otro problema, no hay unidad en cómo disciplinar a sus hijos. Esto es exactamente sobre lo que Pablo habla en nuestro pasaje. Una maravillosa reunión de las mentes en matrimonios y crianza de los hijos. Sabemos que es difícil convenir consecuentemente en cada tema. ¿Cómo ocurre la unidad en la iglesia cuando está compuesta por personas tan diversas en su formación? El saludo de Pablo es la clave. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cada una de nuestras disensiones, si en el matrimonio, crianza de los hijos o el cuerpo de la iglesia, debe ser visto por la mente de Cristo, de nuestro Señor. Él solo nos da su perspectiva única y que unifica. Es como estamos de acuerdo el uno con el otro, evitando las divisiones y convirtiéndose en perfectamente unidos en mente y en un mismo parecer. Reflexionemos en esto. ¿Está usted en conflicto con sus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo puede restablecer la armonía? ¿Ha mirado usted con sus diferencias con hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tiene el control de la discusión? ¿Hombre, mujer o el Señor? Aquí debe ser el Señor el que tiene el control, el único que nos invita a la unidad. Y nos sigue diciendo Pablo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo siempre expresa gran preocupación sobre la posibilidad de una división en la iglesia. Y esta debe ser la preocupación de cada uno de nosotros. En este pasaje, similar en su carta a los Filipenses, nos dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Al escribir a la iglesia en Efeso, exhorta a los ancianos
a que vayan procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Y a eso nos manda el Señor, a estar unidos en mente y corazón, que todos estemos unidos en conocimientos, en amor, procurando tener paz los unos con los otros. Miremos que nos dice Mateo 12:22 al 32. Les invito a que me acompañen a leerlo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mas sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa, y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los fariseos le decían a Jesús que él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, que era Beelzebú. Y Jesús les dice que cómo puede una casa dividida permanecer. Bueno, si está dividida, en este caso pues era blasfemia, más bien atribuirle a Satanás algo que no puede. El diablo nunca va a echar fuera a sus seguidores. Y como los fariseos no creyeron en Jesús, por eso confrontaban a Jesús. Jesús les dice: todo pecado le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Tomemos en cuenta esta advertencia que Jesús nos hace. Nos ha llamado a unir y no ser causa de división. Cuando surge una división, los que se van siempre van a salir renegando, poniendo en mal el uno con el otro, hablando mal en contra del pueblo de Dios. Y recordemos que el pueblo de Dios es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y prácticamente eso es una blasfemia contra Cristo. Y al blasfemar o al dividirse uno del pueblo de Dios, estamos pecando contra el Espíritu Santo de Dios. Ese pecado no tiene perdón, porque el que se sale o se divide
sale peleando, sale odiando a su hermano en la fe, a su prójimo, prácticamente blasfemando contra el Espíritu Santo y mutilando también, que no debemos mutilar el cuerpo de Cristo. Conclusión. Los apóstoles y el mismo Jesús fueron confrontados por los fariseos. No habían acuerdos, eran perseguidores. Miremos estos versos de Hechos 5, 35 al 39. Pedro y Juan son perseguidos por anunciar el Evangelio. Los mismos fariseos estaban hablando que si era de Dios iban a permanecer ellos, y si no, lo que ellos estaban enseñando y lo que le seguían tenían que ser destruidos. Pues aquí se entiende como un desacuerdo, una división. Pedro y Juan son presentados al concilio. Ellos fueron amenazados y les advirtieron estrictamente que no enseñasen nada sobre el Señor. Perdón. Y estaban enojados. Estaban enojados con ellos porque por haber llenado a Jerusalén de la doctrina del Dios vivo. Pero Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero los fariseos se enfurecieron y queriendo matarlos. Pero Gamaliel, al ver que querían hacerles daño, dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Vemos que cuando las cosas se hacen de forma que no es de acuerdo al plan de Dios, todas las cosas salen mal. Cuando la iglesia se divide, el otro grupo que se ha ido se reduce o se desvanece, o son dispersados, andan de un lugar a otro. Tengamos mucho cuidado, tengamos una amplia visión, si esto viene de Dios o si es un simple religioso que quiere imponer autoridad, compitiendo con Dios. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también. Él y todos los que le obedecían fueron dispersados, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Tomemos en cuenta este tema como una advertencia, ya que Dios nos ha llamado a unir y no ser causa de división. Que Dios nos ayude y que estemos más unidos en mente y corazón para que ante Dios seamos aprobados en obediencia, en una misma mente y en un mismo parecer, en armonía, en comunión los unos con los otros. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen en oración. Bondadoso Padre Celestial, tú que habitas en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por guardarnos de peligros, por ser nuestro fiel acompañante. Gracias por las bendiciones derramadas en cada uno de vosotros. Padre Santo,
Gracias, Señor, por habernos apartado del mal. Tenemos una lucha contra este cuerpo, luchando contra las obras de la carne. Señor, ten misericordia. No nos abandone. Ayúdanos a estar alejados de toda concupiscencia, huyendo de todo deseo de la carne, que siempre estemos unidos al cuerpo de Cristo, como nos dice y nos aconseja el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que siempre estemos unidos al cuerpo de Cristo, al cuerpo de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Esta es la base de unidad y la naturaleza de la unidad en la iglesia. El centro debe ser tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que no haya disensiones, antes seamos unidos perfectamente en una misma mente y en una misma parecer. Gracias, mi Señor, porque nos ha guardado de muchas cosas. Gracias, Señor, porque no hemos sido participantes de una división. Gracias porque nos ha guardado de confrontaciones, nos ha protegido de muchos peligros y hemos aprendido la lección. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos unidos en amor, que estemos en paz los unos con los otros. Gracias, Padre amado, porque has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque no hemos sido causa de divisiones. Gracias, Señor, que nos ha guardado, Padre, y estamos unidos en mente y corazón. Gracias, Señor eterno. Bendice a cada hermano, a cada oyente de Edificados en la Palabra. Bendice también a todos aquellos que están enfermos. Pasa tu mano de poder. Los que tienen problemas, los que tienen necesidad, ten misericordia de ellos, Padre. Gracias, Señor. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en los diferentes países.